Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos al segundo taller de geometría para grado sexto y séptimo de la Olimpiada de Matemáticas de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Jonathan Ramírez Herrera. Los voy a acompañar en esta sesión. La dinámica ya la conocen, la voy a mencionar nuevamente. Voy a compartir un aspecto teórico que vamos a revisar posteriormente, ¿cierto? Voy a dar algunos elementos ahí, digamos, importantes alrededor de este elemento teórico y lo que vamos a hacer luego será resolver problemas que estén relacionados, ¿vale? Recuerden que estos videos son sesiones online, pero ellos van a estar almacenados en el canal de YouTube de las Olimpiadas de Matemáticas de la Universidad de Antioquia, para que si están interesados puedan ver estos videos con más detenimiento. ¿Listo? Vamos a comenzar de una vez. Vamos con eh, el conocido teorema de Pitágoras. Entonces, me dicen, en los triángulos que poseen un ángulo de 90 grados, llamados triángulos rectángulos, se cumple una conocida relación entre las medidas de sus lados. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Aquí hay algo importante pues que mencionar, y es que el, el lado, ¿cierto? En este caso c, que es el que se puede expresar como la suma, como la suma de, de cuadrados, recibe el nombre de hipotenusa. Bueno, por acá veo una interacción en el chat. Creo que sí se escucha. Bueno, gracias. Sí, de pronto revisa las configuraciones. María Andra, y ahorita resolvemos preguntas. Voy a bloquear el chat de momento, pero sí, revisa YouTube en un rato, que seguramente el video va a estar allí. ¿Listo? Mm, disculpen, voy a... Bien, voy a recapitular acá con esto. Bien, entonces, recuerden, en un momento lo que voy a hacer será habilitar un espacio de preguntas. De momento, profesores y estudiantes preparen las preguntas que tengan por ahí, las dudas, las consultas, y ahorita, digamos, realizamos la retroalimentación. Entonces, el teorema de Pitágoras, pues es una relación, digamos, como menciono acá, entre los lados de un triángulo, ¿vale? Entonces voy a dibujar por acá, triangulito.
triángulo que sea rectángulo, triángulo rectángulo, digamos que este valor es B, este valor es A, y comentaba hace un momento, el valor C, ¿cierto? La medida C, que es la que se puede representar como suma de cuadrados, recibe el nombre de hipotenusa. Mientras que los valores A y B, que son los que sumamos elevados al cuadrado, ¿cierto? Van a ser llamados catetos. Es muy posible que esto lo conozcamos, ¿cierto? Entonces tenemos catetos, forman el ángulo recto y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo, ¿vale? Podemos, digamos, siempre que nosotros en matemáticas tenemos una igualdad entre expresiones algebraicas, ¿cierto? Podemos manipular algebraicamente esa expresión. De hecho, si yo les digo a al cuadrado más b al cuadrado es c al cuadrado, yo creo que no dudarían ustedes en pensar que esta relación también sigue siendo cierta si yo a ambos lados de esa igualdad, lo voy a hacer con otro colorcito para que quede más clara la idea que quiero compartir. Si a ambos lados de esa igualdad yo resto el mismo número, ¿cierto? A la izquierda resto el número 10 y a la derecha resto el número 10. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Voy a tener una nueva igualdad entre expresiones algebraicas. Bien, resulta que yo no quiero tomar restas, sino que quiero hacer una suma. También va a ser válido, ¿cierto? Yo podría sumar, yo qué sé, un número diferente. Voy a sumar el número 100. Siempre y cuando lo haga a ambos lados, esto va a ser cierto. Que es que a ambos lados yo quiero sacar raíces cuadradas. O a ambos lados quiero dividir entre el número 7. Listo, eso va a ser válido si lo hago a ambos lados. ¿Vale? Entonces, ¿por qué comento esto? Porque muchas veces nosotros tenemos problemas donde nos interesa no solamente, ups, no nos interesa solamente el valor de a al cuadrado o el de b al cuadrado, sino que nos interesa el valor de c únicamente. Entonces, ¿yo qué puedo hacer en ambos lados si quiero conocer el valor c? Pues a ambos lados de la igualdad puedo tomar raíz cuadrada y sabemos que la raíz cuadrada del cuadrado de un número que es positivo es exactamente c, ¿cierto? Es como si yo les dijera, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado? ¿Cierto? Va a ser claro para nosotros que la respuesta es 3, ¿vale? Entonces c va a ser exactamente igual a ¿cuánto? A la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Bueno, digamos que no me interesa el valor de c. Ya sé, tengo conocimiento de que es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Digamos, yo me intereso por saber el valor de a, ¿cierto? ¿Cuánto será a? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar ese valor de a mediante operaciones a ambos lados de esa igualdad. Yo podría a ambos lados de la igualdad de Pitágoras restar, por ejemplo, vamos a tomarlo desde acá,
esa igualdad de Pitágoras, yo digamos le voy a restar, en ambos lados voy a restar la misma cantidad para despejar el valor de A. Entonces voy a restar lo mismo. ¿Qué pasa si resto B al cuadrado a la izquierda y resto B al cuadrado a la derecha? Pues como estas dos cantidades son la misma y tienen signo diferente, se van a cancelar, ¿cierto? Y de hecho, justamente por eso lo resté así. Entonces, ¿qué me va a quedar en este lugar? Me va a quedar que A al cuadrado es exactamente igual a la hipotenusa al cuadrado restándole el otro cateto al cuadrado, ¿vale? Miren que estos dos se cancelaron. Bien, entonces podemos hacer lo mismo que antes. Si ahora en esta nueva igualdad queremos solamente conocer el valor de A y no el valor de A al cuadrado, lo que voy a hacer es hacer la misma operación a ambos lados. Raíz cuadrada en la izquierda, raíz cuadrada en la derecha. Y me va a resultar justamente, debido a que A, B y C son números positivos, ¿cierto? Debido al contexto geométrico en el que están involucrados, voy a poder saber que A es exactamente igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, según sea nuestro interés en este problema o en el problema que estemos resolviendo, vamos a poder despejar A, despejar B o despejar C, ¿vale? O hacer diferentes cosas. Por ejemplo, yo podría calcular el área de este triángulo. ¿Cuánta área tiene ese triángulo? Multiplico la base por la altura, ¿cierto? Base A multiplicado altura A, bueno, base B por altura A dividido entre 2. Esto es exactamente igual a el área, ¿vale? Entonces miren que podemos encontrar varias cosas a partir de esto. Vamos a resolver entonces algunos problemas donde se veía involucrado el teorema de Pitágoras. ¿Listo? ¿Y qué es lo más importante? Triángulos que poseen un ángulo de 90 grados. Y muchas veces eso cómo se denota. Si no nos lo dicen así, triángulos rectángulos, nos lo van a decir, esto es área. Veo que por ahí había alguien con dudas. Entonces, si no nos dicen explícitamente que es un triángulo rectángulo, nos lo van a denotar con esta expresión. ¿Listo? En el ángulo que es recto ponen un pequeño como recuadro. ¿Sí? Se completa un pequeño recuadro. Vale. Entonces voy a la siguiente eh, diapositiva y este es el problema que nos presentan. Importante acá, digamos, mencionar muchas veces, ¿cierto? Ya lo hice en el anterior slide. Muchas veces en matemáticas nos están hablando de cantidades en abstracto. X, Y, A, B, Z, ¿cierto? C, D, T, ¿cierto? Hay muchas letras, pero esas letras funcionan exactamente como los números, tienen las mismas propiedades que los números. Y las manejamos iguales porque, digamos, son una abstracción de una cantidad, ¿vale? Entonces, en este problema nos piden comprobar que la resta entre el valor Y y el valor X es 4 para un triángulo que nos muestran ahí en figura, ¿cierto? Está en pantallita ese triángulo. Entonces vamos a intentar resolver este problema. Miren que si pensamos en el triángulo café, este ángulo de acá podemos imaginar que es recto o no, ¿cierto? No es recto, es decir, no mide 90 grados. Este ángulo tampoco mide 90 grados y este otro ángulo de acá
tampoco mide 90 grados, no nos lo dijeron, ¿cierto? Entonces no podemos usar el teorema de Pitágoras en este triángulo grande. Muy bien, pero hay una pequeña marca por acá en medio, ¿cierto? Esa marca ya nos va a indicar que ahí hay un ángulo recto. Y siempre que nosotros tengamos ángulos rectos, vamos a poder usar el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí estoy trazando una altura, listo. Como esta línea, este segmento en negro, toca perpendicularmente la base de ese triángulo. Esto es una altura y le voy a poner un nombre, H. ¿Sé cuánto vale H? No sabemos cuánto vale H, pero al nombrarlo mediante una letra, ¿qué vamos a poder decir? A H le puedo sumar 7. Listo. No sabemos cuánto es H, pero podemos hacer álgebra con él. ¿Listo? Operaciones algebraicas. A ese H le puedo restar 1. A ese H le puedo dividir entre 4, ¿cierto? Y así, infinidad pues de operaciones que podemos hacer con ese valor, pero digamos en este caso es un valor desconocido. Solamente lo nombro ¿para qué? Para poder eh, llevar a cabo pues lo que queremos. Entonces, vamos a continuar acá. ¿Qué otra cosa nos están diciendo en este problema? La medida de este lado de este triángulo es la suma de x, y y el número 1. Si conocemos a x y conocemos a y, pues vamos a saber cuánto vale esto, ¿cierto? Luego de sumarle 1. Similarmente, ¿cuánto vale este otro lado de este triángulo, ¿cierto? Desde acá hasta acá. ¿Cuánto mide eso? Mide x más y menos 1. Y en la base, pues, me dicen, este pedacito de acá mide x y este otro pedacito mide y, ¿vale? Hay algo importante que también quiero mencionar y es lo siguiente. Si este ángulo de acá mide 90 grados, ¿cuánto medirá este otro? Recuerden que todo es 180. Entonces, si este mide 90, ¿cuánto le falta a 90 para llegar a 180? Pues le faltará otro ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces, esta de acá que está en verde ya es una deducción nuestra. No nos lo dijeron, pero lo podemos deducir, ¿cierto? A partir de esta información. Entonces tenemos dos triángulos rectángulos y lo que vamos a hacer para encontrar la resta entre x y y va a ser usar el teorema de Pitágoras en cada uno de esos triángulos, identificando quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos. Entonces voy a marcar esto con este colorcito. Esto es una hipotenusa, ¿cierto? Hipotenusa del triángulo 1, ¿listo? Hipotenusa del triángulo 1. Mientras que en el triángulo 2, este valor es la otra hipotenusa. Eso hay que tenerlo muy presente, ¿vale? Porque los otros valores son los catetos. Entonces, para plantear algo relativo con Pitágoras, debo saber. Entonces voy a decirlo por acá. Del triángulo 1, ¿qué voy a poder decir? Entonces, hipotenusa al cuadrado, es decir, x más y más 1, todo ese valor elevado al cuadrado es exactamente igual que la suma de los catetos al cuadrado. ¿Y cuáles son los catetos del triángulo, del primer triángulo? Y h. Entonces, h al cuadrado, ¿cierto? H al cuadrado sumado con el otro cateto al cuadrado. Y esto es lo que estamos deduciendo de de ese primer triángulo. ¿Qué puedo hacer con el segundo triángulo? Exactamente lo mismo. Vamos a plantear por acá con color rosa. Segundo triángulo, ¿qué conclusión puedo sacar?
como es un triángulo rectángulo, voy a poder decir que la hipotenusa al cuadrado, y la hipotenusa en este caso mide x más y menos uno. Esa hipotenusa, si la elevo al cuadrado, me va a dar h al cuadrado, ¿cierto? Miren que esta h es el cateto de ese segundo triángulo y esta x es otro cateto de ese segundo triángulo. Pues esos catetos forman el ángulo recto. ¿Listo? Entonces vamos a sumarlos. H elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado. Bien, esto es planteamiento del teorema de Pitágoras en ambos casos, ¿cierto? ¿Qué fue lo que usamos? El teorema de Pitágoras. La palabra teorema en matemáticas, Pitágoras, significa o da cuenta de un resultado que es válido, ¿cierto? Según las condiciones que establece ese resultado. Y ya lo mencioné, nosotros para poder hablar del teorema de Pitágoras es necesario que el triángulo sea rectángulo. Por eso mencioné que en el triángulo grande, el cafecito, no podemos usar el triángulo, perdón, el teorema de Pitágoras, pero sí en el triángulo uno y el triángulo 2 por esto que tenemos acá, ángulos de 90 grados. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, perdón, no, eso no lo quiero borrar. Teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren que ya digamos el problema en este caso deja de ser geométrico, ¿cierto? Aquí hasta este punto ya deja de ser geométrico. La geometría finalizó con la aplicación del teorema de Pitágoras. Y como ya tenemos ecuaciones, ¿cierto? Una igualdad entre expresiones algebraicas, se me convierte en un problema algebraico. Listo, hay que manejar incógnitas, mover una para otro lado, para un lado y otro. Y digamos, a ver, es mejor si en un problema nosotros podemos disminuir la cantidad de incógnitas que tenemos. En este caso, ¿cuántas incógnitas o valores desconocidos vemos? Entonces, X es un valor desconocido que aparece en todos estos lugares, es decir, hay un valor desconocido X, hay otro valor desconocido Y, ¿cierto? Lo vemos en tres lugares también, entonces tenemos otro valor desconocido Y, pero también hay un valor desconocido H, ¿cierto? Tenemos tres incógnitas en nuestro problema. Pero miren que para resolver la pregunta que nosotros queremos no hace falta conocer a H. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar eliminar a H de nuestra situación problema. Es decir, H al cuadrado yo lo puedo despejar. ¿De qué manera? Por ejemplo, este Y al cuadrado, quitándolo de ahí para que H al cuadrado quede despejado, ¿cierto? ¿Y cómo quito a Y al cuadrado? Restando tanto en la izquierda como en la derecha, restando Y cuadrado, ¿vale? Entonces, al hacer eso, vamos a tener que en el triángulo, en el primer triángulo, me va a resultar esta ecuación. X más Y más uno elevado al cuadrado restando Y al cuadrado es exactamente igual a H al cuadrado, ¿cierto? Y voy a hacer exactamente lo mismo en el segundo triángulo. En el segundo triángulo, al despejar también H al cuadrado, este X al cuadrado lo voy a mover al otro lado, ¿cierto? Mediante ese procedimiento que ya mencioné.
Eso se llama en matemáticas la propiedad uniforme, ¿listo? Porque hago a ambos lados lo mismo. Eh, con color negro. X más Y menos uno elevado al cuadrado es igual, perdón, menos X al cuadrado es igual a H elevado al cuadrado, ¿vale? H elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Digamos, aquí es muy importante, digamos, la capacidad que nosotros tenemos, creo que desarrollemos, ¿cierto? O que hemos desarrollado para manipular expresiones algebraicas. Pues, miren que h al cuadrado yo lo estoy viendo aquí y me dicen, esa cantidad de h al cuadrado es igual a todo esto de la izquierda, ¿cierto? Pero también ese mismo h al cuadrado, me están diciendo, es todo esto de la izquierda. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar entre las cosas de la izquierda? Pues que ellas son exactamente iguales, ¿vale? Es decir, h al cuadrado funciona como un puente entre esas dos cantidades. Un ejemplo por acá rápido en color verde. Si a mí me dicen el 2, bueno, no, digamos otro número. El, el 18, por un lado, yo sé que es lo mismo que 9 por 2, ¿cierto? Lo voy a escribir mejor así. 18 es lo mismo que 9 por 2. Pero el 18, yo también sé que es lo mismo que 7 más 11. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar entre las expresiones que están en la izquierda? ¿Cómo serán esta y esta? Ellas van a ser iguales. Y el 18 funciona como un puente entre esas dos expresiones. 9 por 2 es exactamente lo mismo que 7 más 11. Y eso es lo que yo estoy haciendo en este lugar, pero con cantidades que no conozco, X, Y H. ¿Vale? Pero es exactamente eso lo que quiero usar. Entonces, de ese par de ecuaciones voy a poder mencionar lo siguiente. Eh, X más Y más uno al cuadrado, bueno, no me va a dar el espacio, eh, entonces voy a tener que borrar esta partecita abajo, voy a borrar esto. Entonces, de estas dos ecuaciones voy a decir lo siguiente. X más Y más uno al cuadrado, restándole Y al cuadrado, es exactamente igual a X más Y menos uno elevado al cuadrado menos X al cuadrado. ¿Vale? ¿De dónde me salió esta nueva igualdad? De usar a h al cuadrado como un puente, es decir, como un intermediario entre el valor de la izquierda, que es este, y el valor de la derecha, perdón, y el valor de la izquierda de la segunda, del segundo triángulo, que es este, listo. Eso fue lo que hicimos. Entonces, de acá, una ecuación en la que solamente están involucrados los valores de x y y, ¿cierto? Miren que antes teníamos tres incógnitas, x, y h, pero en esta única ecuación solamente tenemos las incógnitas x, y. Entonces, de ahí vamos a intentar sacar esta conclusión. Y restado con x da 4. Entonces, digamos, aquí hay dos caminos y esos dos caminos son diferentes para las personas del grado sexto. Pues digamos, uno va a ser orientado a las personas del grado sexto y el otro para las personas del grado séptimo. Pues hay unos que ya manipulan más la parte algebraica y los otros conocen apenas propiedades de potencias, por ejemplo. Entonces, para el grado sexto, la sugerencia ¿cuál sería? Elevar al cuadrado. Una persona del grado sexto está en la capacidad de
desarrollar la expresión que voy a pintar en morado, este cuadrado. ¿Qué significa x más y más uno al cuadrado? ¿Cierto? Entonces vengo por acá un poco y voy a decirlo de esta manera. A, bueno, sí, A sumado con B, o de hecho, sí, A sumado con B al cuadrado es exactamente igual a ¿cuánto? A multiplicar dos veces A más B. Bien, y acá, tanto grado sexto como séptimo, conoce la propiedad distributiva. A multiplica A multiplica B, B multiplica A, B multiplica AB. Entonces, ese es el camino para el grado sexto, ¿cierto? Propiedad distributiva en esta parte y en esta parte. Propiedad distributiva. Perdón. Sí, propiedad distributiva luego de recordar el significado de la potenciación. El camino para el grado séptimo puede ser un poco más corto porque, digamos, ya comenzamos a manejar productos notables y vamos a saber que podemos factorizar acá una resta de cuadrados. Y digamos en la parte derecha también hay una resta de cuadrados. O mejor aún, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a pasar estos términos que tienen a x más y, los voy a dejar en la izquierda y los otros los voy a dejar a la derecha. Es decir, esto me va a quedar como sigue. X más y más uno al cuadrado, restándole x más y menos uno al cuadrado. Sí, este que estaba en este lugar lo pasé para el otro lado mediante la propiedad uniforme. Y este y al cuadrado que está negativo lo paso para el otro lado de la igualdad por la propiedad uniforme y me queda y al cuadrado, cambio de signo, restándole x al cuadrado que nunca se movió. Y acá voy a escribir algo que ustedes van a aprender con el tiempo y es que si tengo un número que está al cuadrado o una expresión y le resto otra expresión que está al cuadrado, entonces esto yo lo voy a poder ver como la multiplicación de la suma de los dos valores sin el cuadrado con la resta de los dos valores sin el cuadrado, ¿vale? A más B por A menos B. Y voy a hacer exactamente eso. X más Y más uno lo sumo con X más Y menos uno. Eso me va a quedar un paréntesis grande. X más Y más uno lo voy a sumar con, miren que esa suma, esa es como esta suma que tengo acá, ¿vale? Lo voy a sumar con la otra expresión, X más Y menos uno. Y esto se va a multiplicar con ahora la resta de esos dos valores, pero hay que poner un paréntesis, pues el menos va a afectar a toda la expresión. X más Y más uno menos, ¿y este menos de dónde me sale? Pues de acá, ¿cierto? Porque estoy viendo dos cosas que tienen cuadrado, aquí hay un cuadrado, acá hay un cuadrado y lo resto, entonces me queda de esta manera. Entonces menos, paréntesis, X más Y menos uno, ¿vale? Y cierro el paréntesis. Esa es la parte que corresponde a lo de la izquierda, es decir, esta expresión que está acá, una resta de potencias cuadradas, es exactamente igual a esta que está aquí abajo. Sí, esta está haciendo las veces de esta expresión. Y ahora,
¿esto va a ser igual a cuánto? Entonces ya voy a ir a la parte de la derecha, y al cuadrado menos x al cuadrado. Y es así, digamos, directamente la puedo ver como esto. Es decir, x al cuadrado, perdón, y sumado con x multiplicado y restándole x. Entonces mire que ya luego de hacer este procedimiento algebraico, estamos comenzando a ver eso que queremos, el y menos x, ¿cierto? Pero, pero tenemos que simplificar todo esto que está en la izquierda, ¿cierto? Miren que acá se van a cancelar algunas cosas. Miren, por ejemplo, por acá yo estoy sumando un número uno y acá se está restando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se van a cancelar estos dos valores. Estoy sumando x y sumando x, va a resultar dos veces x. Y sumo y con y, va a dar dos veces y. Entonces voy a venir por acá, voy a borrar esto un poco para poder continuar. Y entonces me va a quedar, como cancelé los 1 y con el menos uno y x, lo sumo con y, cada uno dos veces, entonces me queda 2x más 2y, ¿vale? Eso en el primer paréntesis. Ahora voy al segundo paréntesis, pero tengo que distribuir este signo menos a todos los que están aquí dentro. Eh, Ahorita en la sesión de preguntas vamos a responder, ¿listo? Entonces voy a tener lo siguiente. Cuando este valor lo distribuya me va a quedar menos x menos y más uno. ¿Y quiénes se van a cancelar? Se va a cancelar. X se va a cancelar, y se va a cancelar y uno más uno me va a dar 2. Entonces, en el segundo paréntesis solamente me va a dar 2. ¿Por qué razón? Pues distribuí y me dio esto de acá abajo, ¿vale? X se cancela con menos X, Y se cancela con menos Y. Y esto estamos diciendo que es exactamente igual a Y más X multiplicado Y menos X. Pero miren que acá hay algo súper importante y es que este 2 multiplica X y este 2 multiplica Y. Entonces nosotros podríamos pensar en que es dos veces la suma de X más Y, ¿cierto? Y esto se está multiplicando con 2. Esto nos da Y más X y esto está multiplicado Y menos X. Entonces miren que ya casi terminamos porque hay algo importante y es que X más Y es exactamente igual a este valor, Y más X. La suma no importa el orden. Además sabemos que X y Y son valores positivos, pues, pues es un contexto geométrico. Entonces, las cosas restantes tendrán que ser iguales. Es decir, 2 que multiplica a este otro 2 va a ser exactamente igual a Y menos X. Justamente lo que nosotros buscábamos, ¿vale? Comprobar que la resta entre y x era el valor de 4. Un problema algebraico, ¿vale? Pero no por eso, ¿cierto? Proveniendo de un lugar geométrico, al aplicarle un resultado bastante conocido. Voy a habilitar el espacio para preguntas en este momento. Si tienen comentarios en el chat, digamos, lo podemos hacer. Digamos, es
Es posible que, digamos, estudiantes de sexto grado puedan, puedan tener un poco más de dudas en este caso, pues no están todavía tan acostumbrados a la manipulación algebraica. Sin embargo, en Olimpiadas de Matemáticas hay estudiantes excepcionales que tienen muy, muy buenas habilidades. Entonces, por eso los ejercicios apuntan también a destacar todo ese tipo de cosas. Bueno, eh, voy a pasar por acá a un siguiente problema, porque, digamos, nosotros estamos acostumbrados en geometría y sobre todo con el uso del teorema de Pitágoras a que lo usamos en dos dimensiones, ¿cierto? Siempre estamos pensando en el plano. Discúlpenme, hago por acá algo rápidamente. Bien. Eh, Les pido por favor, digamos, la pantalla, no, no la rayemos, ¿cierto? Cuando haya lugar a una sesión de preguntas, podemos comentar, digamos, el aspecto que requieran. Entonces mencionaba, estamos acostumbrados al teorema de Pitágoras en dos dimensiones, es decir, pensando en el plano, pero el teorema de Pitágoras no solamente, digamos, está en este lugar, sino que podemos aplicarlo también en tres dimensiones, ¿vale? Es decir, en planos que sean Salvatore, si quieres, puedes escribir una pregunta en el chat. Seguida puedo revisarlo. Digamos, cuando pensamos en un muro, ¿cierto? Mirando alguna habitación o mirando algún lugar, digamos, en el que estemos, este es el piso y esto es un muro que se levanta verticalmente sobre el piso. Entonces nosotros si tenemos un triángulo acá, podemos aplicar teorema de Pitágoras. Pero si tenemos un triángulo acá y ese triángulo nos están diciendo que es un triángulo rectángulo, podemos aplicar también eh, teorema de Pitágoras allí. Pero también podríamos hacer algo y es imaginar lo siguiente. Esta línea, como se levanta desde el suelo, ¿cierto? Forma un ángulo de 90 grados con esta línea, por ejemplo. O con esta línea, forma un ángulo de 90 grados. O con esta línea, o con esta línea, o con esta línea, ¿vale? Todas ellas forman ángulos de 90 grados. Entonces, ese triángulo que yo me imagino de manera tridimensional, pues, digamos en el espacio, un triángulo, digamos, siempre va a ser bidimensional, pero que me estoy imaginando ahí como puesto en medio de la habitación, siempre que sea rectángulo, puedo poder, entonces, vamos a poder hablar de el teorema de Pitágoras, aplicándolo ahí. Es el caso de este problema. El padre Juanito hará una remodelación en la sala de la casa, la cual tiene forma de caja y medidas 20 de altura, 9 de ancho, 12 de largo, en pies. ¿Listo? Para esto necesita conocer la distancia que separa un par de esquinas que no comparte ninguno de los seis lados de la sala. Y como no sabe hacerlo, Juanito lo ayuda. ¿Cómo Juanito puede ayudarle a su padre a encontrar la distancia? Entonces vamos a dibujar primero la habitación, ¿cierto? Y enseguida
Y enseguida, pues miramos a ver cómo podemos... bueno, voy a hacerlo más bien así. Mm. Esta es la sala, ¿cierto? Estoy intentando dibujar cómo se ve la sala. Entonces miren que aquí me dicen que tiene forma de caja. No voy a completar los otros aspectos de esa caja, listo. Pero ya sabemos pues que por acá hay un pedazo, hay otro pedazo, ¿sí? Uy, este no me quedó tan recto, perdón. Pero digamos tenemos ese otro pedacito ahí para completar la caja. Queremos verla así, ¿sí? Entonces me dicen, esa, esa sala tiene forma de caja y tiene unas medidas, ya las voy a nombrar ahí. Pero nosotros queremos, aquí lo más importante va a ser ubicar los dos puntos, un par de esquinas que no comparten ninguno de los seis lados. Entonces vamos a pensar en eso. ¿Cuál será las esquinas de la habitación? Voy a dibujarlas. Esta esquina, ¿cierto? Tenemos esta esquina, esta, esta. Tenemos, ¿cuántas esquinas tiene una caja? Esa es la pregunta, ¿cierto? Y digamos, tenemos otra por acá que ya les había mostrado, que la estamos uniendo. Sí, si hacemos esto, esa esquina va a aparecer en nuestro problema. Pero digamos que de momento podemos omitirla. De esas siete esquinas que estoy dibujando, ¿cuáles no comparten ninguno de los lados de la caja? Por ahí ya me hicieron una línea, muy bien. Voy a borrar esta línea y entonces voy a pintar en un color diferente esas esas dos que me marcaron. Esta esquina no comparte ningún lado de la caja con esta otra, pero no son la única, ¿cierto? De hecho, esa que estaba por acá, que no estoy dibujando, no comparte ningún lado ¿con cuál? Con esta otra. Y también podríamos pensar, esta que está en este lugar rosa no comparte ningún lado de la caja con esta. Y las dos moradas que quedan también. Entonces, miren que hay varias. Pero por tratarse de una caja, la distancia que separa las dos rosas, o las dos azules, o las dos rojas, o las dos moradas, es la misma. ¿Listo? Eso sería un buen ejercicio. Podríamos intentar. Entonces vamos a trabajar con estas dos que fueron las que me mencionaron por ahí. Es la misma medida, súper bien, pero es por tratarse de una caja, ¿cierto? Eso es lo que lo garantiza. Nosotros necesitamos entonces encontrar la distancia, ya la voy a dibujar, y será esta. Pero miren que esa distancia está como complicado encontrarla, ¿cierto? Porque ella hace parte de, por ejemplo, de este triángulo. Hay varios triángulos en los cuales ella se ve ahí involucrada, pero este es uno de ellos. ¿Y qué podemos decir? Como esto es una caja, hay un ángulo que tiene 90 grados y ese, sí, lo va a hacer un poquito más largo. Este ángulo es de 90 grados en ese caso, para ese triángulo rosado. Entonces a ese triángulo le podemos aplicar teorema de Pitágoras, pero vamos a pensar, si nosotros solamente conocemos el largo, el ancho y el alto, pues entonces, ¿qué conocemos? A ver, la altura es de 20. Entonces, este pedazo vale 20, ¿cierto? Este vale 20. El largo vale 12, es decir, este pedacito es 12. Y el ancho es 9. Como es una caja, pues si esto es 9,
Esto también, este de acá también es 9, este también es 9. Si este es 12, pues este es 12 y todas las alturas 20, ¿vale? Entonces, ah, perdón, este es 12 y este es 9. Estos tres sí los voy a necesitar. Entonces, a ver, si este de acá vale 9, yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras en este caso. ¿O cuáles valores nosotros conocemos? Voy a hacerlo con rojo. Esta altura yo la conozco, vale 20, ¿cierto? Esta vale 20. Y para yo hacer el teorema de Pitágoras y encontrar esta distancia D entre los dos vértices que no comparten lados, necesito este dato de abajo, ¿cierto? Necesito ese. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo encuentro esa diagonal que hay en el piso? Pues justamente usando el teorema de Pitágoras en el lado que corresponde al piso. Entonces, pues este triangulito que hay acá, ya lo voy a dibujar, es este triángulo es rectángulo. Recuerden que siempre esto es una caja. Entonces vamos a aplicar primero el teorema de Pitágoras en este triángulo del piso para conocer la diagonal en rosa que está sobre la base, ¿listo? Sobre el piso. Es decir, 9 al cuadrado más 12 al cuadrado es exactamente igual a cuánto. Vamos a ponerle un nombre a esa cantidad para poder, digamos, despejar y manipularla algebraicamente. Vamos a llamarlo, mm, digamos, H, ¿vale? Ese H nosotros no lo conocemos. Por favor, ahí hay alguien rayando la pantalla. Quiero que paren con eso. Nuevo colegio se llama ahí el perfil. Entonces, bien, esto es igual a h al cuadrado. Y lo que necesitamos hacer es despejar h. Entonces, 9 al cuadrado es 81, 12 al cuadrado es 144 y sabemos que h pues va a ser la raíz cuadrada de lo que tenemos a la izquierda, ¿cierto? 81 y 144 es 225, 8 y la raíz cuadrada de 225, luego de hacer la descomposición prima de 225, podemos constatar de que es 15. El valor de la diagonal del piso es 15. Entonces vean que ya conocemos los datos del triángulo rosado para trabajar el teorema de Pitágoras, es decir, los catetos son el 20 y el 15, ¿cierto? Los que forman el ángulo recto y la diagonal, es decir, la hipotenusa es D. Entonces, 20 al cuadrado más 15 al cuadrado es exactamente igual a la diagonal al cuadrado. 20 al cuadrado es 400. 15 al cuadrado lo acabamos de encontrar, 225. Y esto es d al cuadrado. Entonces, para despejar el valor de d, tenemos que sumar y sacar raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 625. Y si descomponemos, vamos a poder afirmar, ¿cierto? Descomponemos y sacamos raíz cuadrada, que cuánto será esa distancia. La distancia es 25,10. Listo, recuerden que en el problema me están dando que es pies, pero entonces acá también debo mencionarlo, ¿cierto? Uso del teorema de Pitágoras. Les voy a mostrar
un último problema, este no lo vamos a alcanzar acá, porque ya estamos pasados del tiempo, pero lo podrían ustedes abordar en sus respectivos lugares de trabajo, ¿listo? En sus colegios. Le pueden tomar un pantallazo a esto, pueden escribir rápidamente una foto y los invito a resolver ese problema. El tiempo no nos alcanzó, pero yo quería resolver ese problema, donde nuevamente vamos a tener que hacer uso de el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Digamos, una versión en el espacio. Ubico 5 bolas, estoy ubicando 5 balones, 5 pelotas. Entonces, yo aquí lo pongo así, como 4 en la base y luego esta la voy a montar ahí encima, en medio de todas. ¿Listo? Y me están diciendo, esa de la quinta pelota tiene una distancia sobre el suelo. ¿Cuál será esa distancia, cierto? Ese es el problemita que podríamos nosotros muy bien resolver usando el teorema de Pitágoras y algo muy similar a lo que Juanito le ayudó a hacer a su papá en el problema anterior. Algo que puede servir es imaginar los centros de cada una de esas pelotas, el centro, el centro, el centro y el centro, ¿cierto? Esos centros, cuando esta quinta pelota yo la monto encima de esas 4, va a lucir muy similar a esta figura que está acá, ¿vale? Donde esto va a ser un centro, esto va a ser un centro, este es el centro de la quinta pelota y estas 4 son las figuras, las pelotas que están en la base cuadrada, ¿vale? Entonces, el trabajo no es solamente encontrar eh, esta altura, ¿cierto? No es solamente encontrar esta altura, sino que hay algo más, hay un detalle ahí pequeñito, y es que las pelotas tienen sus centros a cierta distancia sobre el suelo, ¿cierto? Si esto es un balón, el centro de esa pelota está a un radio de distancia del suelo. El centro de una pelota está a un radio de distancia del suelo. Y eso es justamente lo que estoy ilustrando acá. ¿Vale? Entonces, esto es simplemente una figurita para ilustrar ahí una abstracción de este problema. Quisiera que lo trabajen. Y por favor, si tienen preguntas, si tienen dudas, me las pueden dejar en el chat. Vamos a dejar así por el momento. Muchas gracias por hacer parte de este espacio. Muchas gracias por participar en los talleres.